Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Como ya presentaron, el doctor Lucio Lombardo va a iniciar esta charla con los mejoramientos intensivos, con lo que está realizando en su grupo de investigación, y después va a continuar el doctor también Ezequiel Bocio con lo que es la parte de su investigación. Así que bueno, comenzamos, Lucio. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero agradecer, bueno, obviamente a Presid y por supuesto a los acompañantes del eje, que son espectaculares. La verdad es un honor estar acá. Hola. Hola. Ah, perfecto. Bueno. ¿Cómo la paso acá? Bueno, la charla se llama exactamente igual que el eje, y lo que yo quiero que se lleven a ustedes acá es la importancia que tiene el tiempo de mejora justamente en el mejoramiento, ¿no? El tiempo. Y no logro pasar la diapo, ¿si me ayudan? Ahí está, bien, anduvo. Bueno, como les decía, en la actualidad el tiempo es muy importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque estamos transitando un cambio climático, es así de simple, y eso nos va a llevar a cambiar las reglas de juegos. Y bueno, y entre las cuestiones que yo quería enumerar, bueno, tenemos por ejemplo lo que es el aumento de la incidencia de enfermedades como, o sea, las que tienen que ver con los hongos, cambio en las poblaciones de insectos, cambio en las poblaciones de maleza, cambio en los regímenes de precipitaciones, lo que va a llevar a periodos de sequía, y cambio en la composición de los suelos, por ejemplo, salinidad, también vinculado con lo que tiene que ver el régimen de precipitaciones, ¿no? Y bueno, y todo esto va a repercutir en la cadena agrobioindustrial, ¿no? Así que tenemos que buscar estrategias para afrontar el cambio climático, y sabemos cuando hablamos de eso que estamos hablando de dos, o sea, la mitigación, reducir las huellas de carbono, y la adaptación. A mí me gusta explicarlo así, buscarle la vuelta para seguir adelante y tratar de minimizar el impacto, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de mejoramiento genético, sin duda, adaptarnos es hacer programas de mejoramientos más intensivos y que se focalicen en resiliencia climática y en caracteres vinculados con la misma. Y todos se deben estar preguntando, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y acá vamos de nuevo a la facultad y vemos la ecuación de Breeder, donde dice que la ganancia genética es directamente proporcional a la variación genética, a la intensidad y exactitud de esa selección, e inversamente proporcional al ciclo de mejora. Así que lo que tenemos que hacer es, como nos enseñaron ya en la primaria, vamos para atrás todavía, es aumentar el numerador, bajar el denominador, ¿no? Y bueno, para eso tenemos varias técnicas que nos permiten hacer estas técnicas de mejoramiento intensivo, como son las primeras tres, las que están en verde, técnicas que nos permiten acortar el ciclo de mejora, como la contraestación, la doble haploide o el speed breeding. Las dos del medio nos permiten ser más exactos y precisos a la hora de seleccionar, la selección fenotípica rápida o la selección asistida con marcadores moleculares. Y las tres últimas, mutagénesis, transgénesis y edición, nos permiten incrementar la variabilidad genética. ¿Bien? Así que veamos rápidamente algunas de estas técnicas. Y bueno, contraestación no hay mucho secreto en esto, es simplemente mover el germoplasma de un hemisferio al otro. Eso sería la verdadera contraestación. Pero también se puede hacer moviendo el germoplasma dentro de un mismo país, de zonas más templadas a zonas más cálidas. Eso sería manejarse en ambientes naturales, en ambientes artificiales, tan simple como colocar las plantas en un invernáculo y calefaccionarlo o refrigerarlo en base a las condiciones del cultivo. Pero a mí me gusta aclarar que en realidad esta técnica no es una técnica para acortar el tiempo de mejora, sino es una técnica para evitar perder tiempo. ¿Bien? Si queremos acortar el tiempo de mejora, tenemos que ir a otra técnica como por ejemplo el speed breeding. ¿Bien? Eso es una técnica de cultivo indoor que se utiliza mucho en lo que es la estabilización de caracteres segregantes. Y bueno, y yo acá el ejemplo que les traigo es para trigo, para cada cultivo es diferente, por supuesto. En donde, bueno, para trigo lo que hacemos nosotros es someter a la planta en un periodo de exposición a frío, vernalización se llama eso, después se la coloca en fotoperiodo extendido y bueno, manteniendo ciertas condiciones ambientales adecuadas, nosotros logramos tener un ciclo de cultivo en 3 meses. Ahí sí,
acortamos de 6 meses a un 50% a 3 meses el tiempo del ciclo de cultivo. Más aún, esta técnica es muy poderosa porque en realidad para ciertos germoplasmas que no requieren frío, podemos hacerlo en 2 meses a este ciclo y por lo tanto podemos hacer 6 generaciones en un año. A su vez, tiene una particularidad el speed breeding, que lo podemos adosar al fenotipado y en ese caso estamos convirtiendo un fenotipado común en un fenotipado rápido. ¿Bien? Acá en el ejemplo tenemos altura de planta o enfermedades, por ejemplo. La otra técnica que les mencioné es la selección asistida con marcadores moleculares y en este caso no nos vamos a guiar por el fenotipo, no vamos a seleccionar por el fenotipo, sino vamos a ver si tiene o no un gen de interés agronómico la planta. La ventaja de esto es que lo podemos hacer en estado de plántula, lo podemos hacer sin que esté el patógeno presente, ya que solamente elijo la presencia o no de un gen de resistencia, por ejemplo, a una enfermedad. Podemos seleccionar caracteres recesivos y, por supuesto, lo más importante en el marco de esta charla es que lo hacemos independientemente del clima, ¿bien? Nos desligamos del ambiente. Este ejemplo de selección asistida es lo mismo que se aplica, o sea, hay diferentes variables como la selección recurrente asistida con marcadores moleculares o las retrocruzas asistidas con marcadores moleculares o la selección genómica, pero el concepto es siempre el mismo. Es tan simple como eso, ver o no si tiene un gen de interés. Y bueno, y por último, de las 3 técnicas de variabilidad genética de la que voy a hablar es de mutagénesis, ya que la charla que sigue Ezequiel va a hablar de transgénesis y edición. Y bueno, y en este caso, en mutagénesis lo que vamos a hacer es someter a la semilla a una exposición de un agente químico físico y generar mutaciones al azar, que eventualmente alguna de ellas va a terminar en las gametas y se va a transmitir a la descendencia y a partir de ahí vamos a poder seleccionar. Nosotros en Marco Juárez, en el INTA donde yo trabajo, lo que hacemos es aplicar efectos cuello de botella muy astringentes y bueno, nos quedamos con las plantas que sobreviven a ese tratamiento, por supuesto, o las poblaciones, porque a veces se reduce a un número poblacional. Y bueno, lo importante de esta técnica, obviamente, es que lo hacemos con la semilla que uno elige, o sea, Germoplasma elite, y bueno, que genera mutaciones inéditas, ¿no? Para que nos entendamos, a mí me gusta explicarlo así, se me rompe el televisor, lo voy a llevar a un ejemplo. Se me rompe el televisor, ¿ok? Yo sé electrónica, bueno, desarmo el televisor, le cambio el componente. No sé electrónica, le pego 2 o 3 puñetes, bueno, para tratar de que funcione o modificarlo. Bueno, la mutagénesis sería así. Cuando sabemos qué tocar, vamos a transgénesis o edición. Cuando no sabemos qué tocar, bueno, todavía está, si bien es una herramienta antigua, que se sigue aplicando. Bueno, así que les conté algunas problemáticas futuras, que algunas ya están instaladas, hongos, insectos, maleza, sequía y salinidad, y algunas herramientas que tenemos para afrontarlas. Y bueno, para lo que es, por ejemplo, resistencia a hongos, claramente lo que dice la bibliografía con respecto al cambio climático y lo que se viene, es algo que ya está instalado, de hecho, es Fusarium y las 3 rollas, por supuesto. Y para todo esto tenemos marcadores moleculares, tenemos herramientas para seleccionar resistencia, y en Marco Juárez estamos incorporando esto en 2 estrategias. Por un lado, estamos haciendo retrocruzas asistidas con marcadores moleculares, obviamente combinando ya con speed breeding. Ahora ven cómo vamos haciendo más complejo el proceso. ¿Bien? Y por otro lado, en el ciclo de speed breeding de poblaciones segregantes, cuando las poblaciones están en F3 o en F2, ahí, bueno, seleccionamos los materiales que tengan estos y otros marcadores, porque tenemos marcadores también, por ejemplo, para calidad panadera y un montón de otras características que podemos incorporar. La otra temática que les mencioné tiene que ver con los insectos y bueno, ahí claramente en la foto se ve el problema de las chinches. La bibliografía es muy clara en eso, los lepidópteros y coleópteros están siendo reemplazados por lo que son los hemípteros fitófagos. Entiéndase, chinche verde, entiéndase la famosa chicharrita del maíz. Bien. Y bueno, para esto estamos trabajando bajo 2 estrategias. Por un lado, con poblaciones de mutantes y lo hacemos en conjunto con el doctor Ignacio Vicentín del INTA Paraná. Hemos detectado un mutante que tiene buen comportamiento a chinche en soja. Y por otro lado, la doctora Guione de nuestro grupo ha encontrado en el genoma de soja 4 zonas que explican la resistencia a chinche en soja exótica y ha desarrollado marcadores moleculares que en la actualidad se está incorporando bajo un esquema de contraestación. Si alguien se pregunta por qué no es speed breeding, porque la plataforma está en construcción, falta muy poco para terminarlo. La otra temática que les mencioné, y estas 3 temáticas que siguen van a estar relacionadas,
tenemos, por ejemplo, salinidad. Claramente pueden ver en la zona de la cuenca Gariones, al lado del arroyo Tortugas, allá en Córdoba, de donde vengo yo. Como notarán, hay un poquito de sal. Y en esos campos ya hemos seleccionado mutantes con resistencia que logran sobrevivir. Y bueno, ese material se está usando como material de cría del programa de mejoramiento de trigo de INTA. De manera análoga venimos trabajando en San Juan con poblaciones de mutantes de trigo y hemos seleccionado plantas que andan muy bien en sequía. Y bueno, también se está usando como material de cría. Y por último, de las 5 temáticas que les mencioné, hablamos de malezas. Y bueno, hacer una planta resistente a maleza es difícil, pero una planta resistente a lo que mata la maleza es más fácil. Y en ese sentido estamos trabajando con resistencia herbicida. Ahí se ve claramente lo que yo le explicaba del efecto astringente, ¿no? Aplicamos el herbicida y lo que queda es obviamente resistente. Hay que estudiarlo después, por supuesto. Pero bueno, este material también se está usando como material de cría. Pero yo le hice mucho hincapié de lo que es el tiempo de mejora y lo importante de que es que nos movamos rápido, más en un contexto de cambio climático. Y en eso le querías compartir esto, un método de fenotipado que hicimos junto con el ICAR de la UNR, en donde esa placa de germinación, cualquiera se puede bajar el archivo STL, la desarrollamos nosotros, es un germinador que tiene cierta particularidad de no dañar las raíces, no se llena de hongo, etc. Y nos permite hacer esto que ven acá en la foto de la izquierda, un bioensayo, una germinación en donde uno pone soluciones salinas o soluciones de herbicida o soluciones de polietilenglicol. Por eso puse los 3 ejemplos finales. Y bueno, uno puede ver ahí claramente un material resistente a un herbicida y un material susceptible. En ese caso es muy evidente, pero bueno, si no hay que hacer curvas de dosis y respuesta y para eso se saca la planta y se la coloca en una cartulina como la que ven a la derecha, con una referencia de área que es ese cuadradito rojo que ven ahí, y con una fotografía y un contador de píxeles uno puede determinar la biomasa. De esa forma uno hace las curvas dosis y respuesta y así puede determinar, bueno, si la planta tiene o no la resistencia que estamos buscando. Lo importante de este método es que se hace en 8 días, bien, es rápido. Y bueno, y otra cosa que no es menor es que podemos recuperar la planta, la colocamos la trasplantamos porque las raíces quedan intactas y las podemos seguir por speed breeding. O sea, sigue el proceso de mejora. Pero volviendo al eje de la charla, acá le presento un esquema de mejoramiento de trigo. Yo soy triguero, les aclaro, como se habrán dado cuenta. Y bueno, y acá ven un esquema convencional, bien, de 12 años. Cada flecha es un año y tenemos todas las etapas. Tenemos la generación de variabilidad, la autofecundación, la estabilización de los caracteres, multiplicación y la evaluación, que por lo general tenemos evaluaciones iniciales o preliminares y evaluaciones avanzadas, ¿no? Y el problema que tiene un esquema como este es que está ligado al clima completamente y cualquier eventualidad implica agregar una flecha más al esquema. O sea, si quiero evaluar una resistencia a una enfermedad y no hice nada de lo que expliqué hasta recién, bueno, y no se me manifiesta la enfermedad, probablemente tenga que volver a sembrar y volver a hacer todo de nuevo. Así que un año más. Así que lo vamos a convertir en algo intensivo para que se entienda a qué apunto. Por ejemplo, los primeros 7 años para generar el germoplasma se pueden reemplazar, mejor dicho, por una combinación de speed breeding y contraestación que nos llevaría a hacerlo en 2 años y medio. A su vez, si en esa etapa incorporo marcadores moleculares o incorporo un método de selección rápida, fenotípica rápida, podemos ahorrarnos hasta 2 años de evaluación, ¿ok? Y si incrementamos en la cantidad de localidades en donde hacemos las evaluaciones, incluso podemos achicar 1 año más. Así que pasamos de un esquema de 12 años a uno de 4 años, 4 años y medio, 5 años y medio. Si quieren, negociamos en 6 para que estemos más tranquilos todos. No hay problema. Pero lo más importante, lo que yo quiero destacar, es que bajamos el riesgo ambiental. Y eso es muy importante, porque las fluctuaciones climáticas están llevando a que sea difícil seguir con un esquema convencional, ¿bien? Y bueno, tenemos que buscar la manera de independizarnos del ambiente. Y esta es una forma. Así que bueno, para ir resumiendo, ¿a qué apunta el mejoramiento que se viene? Bueno, independencia climática, lo acabo de explicar, así que es más que obvio que tenemos que ir, obviamente la planta tiene que terminar en el campo, eso seguro, pero tenemos que buscar achicar el contacto con el clima en algunas etapas del mejoramiento. Otra cosa, incorporar datos ambientales a los análisis. Antiguamente se hablaba del fenotipado, después empezó la genómica, todos hablamos del genotipado, y ahora se habla mucho del ambientipado, o sea, la metadata ambiental.
Interdisciplinaridad. Bien, los programas de mejoramiento van a tener que incorporar a un montón de especialistas en un montón de temas. Bien, ya estamos con los conocidos ingenieros agrónomos, obviamente. Biotecnólogos, ya acá somos 3, así que ya no lo pongo como novedad. Estadístico, y bueno, pero ya estamos hablando de poner gente que sepa mucho de clima y gente que sepa de informática, porque la IA se viene y se viene fuerte. ¿En qué vamos a trabajar? Bueno, resiliencia climática, ¿no? Por supuesto. ¿De dónde la vamos a sacar? Hay varias alternativas. Bueno, podemos ir a buscar material ancestral, ¿bien? Y que agronómicamente no alcanza, pero que a lo mejor aporte alguna genética que podamos recuperar. También podemos buscar material exótico, mejorado en otro lugar, como la soja esa que les expliqué, que bueno, se enfrentó a problemas similares en el pasado y que nos puede dar una mano a resolver los que tengamos acá, los que emerjan acá. Y por otro lado, obviamente, tenemos la mutagénesis, la transgénesis y la edición. Y bueno, y por último, la propuesta es que cada programa de mejoramiento se enfoque a objetivos puntuales y a microambientes. Va a ser muy difícil hacer una planta que se adapte para toda la Argentina. Bien, vamos a tener que ir resolviendo problema por problema para poder mantener por lo menos los estándares de rendimiento. Y la la imagen que ven ahí, es una predicción hecha por una IA. Le preguntamos con un prompt, le dijimos, dibujame el mejoramiento del futuro de trigo, y dibujó eso. Hasta el día de hoy no sé por qué tiene el traje ese, espero que no, pero bueno, se parece bastante a lo que venimos a mostrar, ¿no? Y bueno, en el INTA Marcos Polo estábamos tan seguros de que este es el camino que recientemente se fundó el Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivos, una plataforma de interacción público-privada en donde más de 15 profesionales que manejamos toda esta temática nos juntamos para brindar servicios, asesoramiento a empresas que quieran aplicar este tipo de mejoramiento. Así que bueno, estamos haciendo capacitaciones, desarrollamos tecnologías, como las placas de germinación que les acabo de mostrar. Y por supuesto lo que mejor sabemos hacer es desarrollar germoplasmas bajo estas tecnologías. Así que le dejo el contacto si alguno quiere contactarse con nosotros. Bueno, muchas gracias Lucio por la presentación, por presentar la plataforma, muy interesante todo. Bueno, y ahora seguimos con Ezequiel, con lo que es edición génica y transgénesis, para ahondar un poquito más en el tema. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar y a mostrar el trabajo que estamos haciendo en INTA. Bueno, ahí estamos en la presentación. Ok, bueno, lo otro bueno es de todo lo que contó Lucio, que me sirve de base para arrancar. Yo lo que vengo a mostrarles es cómo usamos herramientas biotecnológicas para colaborar con los programas de mejoramiento aportando variabilidad específica. Ahí estamos. El eje de la charla va sobre los puntos que puse ahí, conceptos de biotecnología en general y biotecnología moderna en particular. ¿Cuál es la situación a nivel mundial y en Argentina de la biotecnología? Y después ya haciendo foco en edición génica como esta nueva herramienta para la generación de variabilidad específica, y cerrar con qué estamos haciendo actualmente nosotros en el INTA, en el Instituto de Genética puntualmente, y algunas conclusiones sobre lo que voy a mostrar. Si nos referimos al concepto de biotecnología básico que propone la FAO, encontramos que hay aplicaciones biotecnológicas en prácticamente todas las cosas que usamos en nuestra vida actualmente y desde hace muchísimos años atrás, como la producción de pan a través del uso de levaduras o la producción de cerveza o vinos. Puntualmente en la charla de hoy nos vamos a enfocar en las herramientas biotecnológicas que sirven de apoyo a los programas de mejoramiento. Ahí lo que ven es una lista de, bueno, no se ve el puntero, pero bueno, es una lista de herramientas biotecnológicas que hace mucho tiempo que se utilizan en los programas de mejoramiento o como soporte de los programas de mejoramiento, entre ellos los híbridos, los marcadores moleculares especialmente, hace muchos años. Y puntualmente el último grupo, las famosas ómicas y todo el aporte que dan, sobre todo a la selección de fenotipos. Puntualmente yo quería hacer más foco en la parte de biotecnología moderna, que separa, si quieren, la parte de
mejoramiento convencional por cruzamiento y la parte de selección asistida por herramientas, puntualmente o principalmente por marcadores moleculares, de lo que es la biotecnología moderna con el aporte de ingeniería genética y intervención en los genomas, y con la aparición, obviamente, de los organismos genéticamente modificados en la agricultura. Vemos entonces ahí en números que es la tecnología que más rápido se incorporó a la agricultura en los últimos 20 años. El incremento o la aparición de OGMs en la producción ha sido muy notable. Actualmente, este es un slide que muestra la cantidad de eventos aprobados a nivel mundial. Son 440, se ve muy clarito ahí. Entre lo que tenemos un número reducido de cultivos, que es algo interesante que quería remarcar. Bien, ahí lo que vemos es hay varios eventos a nivel mundial aprobados en varios cultivos, pero los principales son 5. Bien, algodón, soja, maíz, colza y alfalfa. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, desde 1996, desde la aprobación del primer evento transgénico a la actualidad, se han aprobado 77 eventos, entre los cuales encontramos nuevamente el maíz, la soja y el algodón, y algunos eventos menores en número, no en importancia, como son la papa, la alfalfa, el trigo y el cártamo como una planta de molecular farming, sí. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en un poco lo que decía antes. Son pocos los cultivos que adoptaron la biotecnología moderna como modo de mejoramiento. Y puntualmente lo otro que me interesa remarcar es los traits. Ahí lo pueden ver. Es muy acotado los traits o las características agronómicas sobre las cuales se intervino. Tolerancia a herbicida y tolerancia a insectos en combinación con las tolerancias a herbicidas en los 3 cultivos. Volviendo un poquito a lo que mencionó Lucio antes, ahí es simplemente una imagen que muestra varias de las herramientas que se usan para generar variabilidad. Puntualmente ahora nos vamos a enfocar en biotecnología moderna, como les decía, en la intervención de los genomas, y puntualmente, y era el foco de esta charla, en la última herramienta que tenemos para generación de variabilidad específica, que es la edición génica. ¿A qué nos referimos con edición génica? Bueno, es un proceso biológico que nos permite hacer intervenciones específicas en los genomas. ¿Y para qué lo usamos? Bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Día a día se incorporan más aplicaciones de la edición génica. Puntualmente, ¿para qué lo usamos nosotros? Para eliminar segmentos o para reemplazar nucleótidos. Bien, eso nos permite hacer o generar nueva variabilidad de forma muy específica. Es importante considerar que la edición génica está compuesta por varias herramientas, entre ellas las primeras que se utilizaron son los thin fingers o los talents, y después aparece el CRISPR, las CRISPR-Cas o los CRISPR asociados a las Cas9. Por ahí la más famosa y la más renombrada, pero existen más herramientas por fuera de CRISPR. ¿Bien? ¿De dónde sale CRISPR? Bueno, como les decía antes, es un sistema biológico que utilizamos para hacer generación de variabilidad, viene de los procariotas, es una herramienta que tienen las bacterias para tener una suerte de sistema inmunológico que le permite frenar la replicación de los bacteriófagos, de los virus de bacterias, a través de incorporar segmentitos propios de los fagos y tenerlos como almacenamiento o como información, y cada vez que entra un fago con información similar en homología de secuencia, se encarga esa maquinaria de cortar ADN, de romper el genoma del virus. Esa es exactamente la característica que vamos a tomar de este sistema y usarla para generar cambios específicos en el genoma en lugares específicos. Ese es un esquema básico de cómo transcurre la edición génica como herramienta. ¿Bien? La generación de guías, que son estos segmentitos de RNA que van a ser los que nos marcan en qué parte del genoma es donde vamos a hacer la intervención, asociado a la Cas, que es una enzima que corta ADN, para decirlo de forma sencilla, y a través de eso ir a un lugar específico en el genoma, para lo cual diseñamos nosotros el sistema, y generar una ruptura. Posteriormente lo que ocurre es que la propia maquinaria celular de cualquier célula, especialmente en este caso de las células vegetales, van a reparar ese ADN que hemos roto,
Eso ocurre normalmente, el ADN normalmente se va rompiendo y existen una importante cantidad de enzimas que se encargan continuamente de reparar el ADN cuando se rompe. La diferencia aquí es que la ruptura se hizo en un lugar donde nosotros queremos y no en cualquier lugar, y la maquinaria propia de la célula entonces va a reparar ese ADN, y en ese intento de reparación o deja todo exactamente como estaba o intenta reparar a la fuerza, porque lo importante es mantener la continuidad del ADN. En esa reparar a la fuerza es donde se pierden segmentitos y es donde interrumpimos un gen. ¿Bien? Esa es la forma que tenemos de interrumpir un gen y hacer que ese gen ya no funcione. Esa es la forma de generar la variabilidad específica que estamos buscando. ¿Cómo hacemos edición génica? Es el título que le puse ahí. Bueno, primero una simple aclaración. Aquellos que hayan leído que hacer edición génica es sencillo, me parece que es porque solamente leyeron los papers. De experiencia personal o del laboratorio podemos decir que quizás sea más sencillo que hacer transgénesis, pero no es para nada sencillo. Transcurren todas estas etapas, desde el momento cero de planificar un proyecto nuevo de investigación hasta la obtención de las plantas. Pasamos por todas estas instancias. En lo que ponemos ahí como bioinformática, nos referimos puntualmente al diseño de la maquinaria para que vaya a hacer la intervención en la parte específica del genoma que queremos. ¿Bien? Las enzimas de corte ya las tenemos. Lo que tenemos que diseñar para cada uno de los eventos de intervención que queremos hacer es diseñar las guías. Para eso necesitamos buscar información sobre el gen que queremos intervenir, ver exactamente cómo es la secuencia en el fondo genético sobre el cual queremos trabajar y con esa información en mano diseñar las guías. Posteriormente, una vez que tenemos las guías, que las mandamos a sintetizar, lo que sigue es un paso de ingeniería genética, es armar los vectores que llevan toda la maquinaria de edición hasta la célula, hasta el núcleo de la célula. ¿Bien? Ahí lo que vemos es un vector de edición común donde ya tiene incorporado la información biológica que va a codificar, que codifica para la enzima de corte, para la Cas, y otros elementos propios del sistema de transferencia de ADN y recuperación de plantas. A esos vectores, posteriormente lo que hacemos es agregarle las guías. Tengo un problema con el pase de los slides. Agregarle las guías que sintetizamos en el paso previo. Eso se hace por clonado, a través de enzima, por ingeniería genética básicamente. Y ese es el vector que tiene toda la información biológica que vamos a necesitar para ir específicamente a un sitio del genoma y hacer una intervención. El paso que sigue a continuación, entonces, tenemos ese vector ya armado y listo para utilizarlo. Tenemos que llevarlo hasta el núcleo de las células, en este caso células vegetales, para que la maquinaria de edición haga la intervención que estamos esperando. Para eso se necesita, primero, tener puesto a punto un sistema de cultivo in vitro de tejidos y, segundo, tener una forma de llevar el delivery, digamos, llevar esa maquinaria de edición hasta el núcleo de la célula. Puntualmente en gramíneas, que es donde nosotros mayormente nos enfocamos, hacemos un cultivo in vitro a partir de células que son totipotentes, salen de embriones inmaduros. Esas células son cultivadas in vitro y pueden posteriormente regenerar una planta completa. Lo interesante de este método en la actualidad es que lo podemos trabajar sobre cultivares ya mejorados. ¿Bien? En anteriores ocasiones, en trabajos previos que hacíamos en transgénesis, trabajábamos o estábamos encerrados en la posibilidad de trabajar con cultivos que eran muy viejos y que tenían buena respuesta al cultivo in vitro. En la actualidad hemos superado esa barrera y podemos trabajar directamente con cultivares mejorados o líneas o cultivares inscriptos o líneas de pre-breeding, ¿bien? Pero ya son fondos genéticos mejorados y no fondos genéticos antiguos como pasaba anteriormente. Sobre esos fondos genéticos, entonces, es donde vamos a llevar, o sobre células provenientes de estos fondos genéticos, es donde vamos a llevar la maquinaria de edición. Para eso hay dos métodos posibles. Uno es el bombardeo con micropartículas de oro, o gene gums, comúnmente se lo conoce. En ese sistema lo que hacemos es cargar estos vectores que les conté antes sobre pequeñas partículas de oro, muy pequeñas, y literalmente bombardearlas sobre las células vegetales en el intento de que
esas partículas de oro llegan hasta el núcleo de la célula y ahí se desprende el vector que llevaban pegados y queda el vector dentro del núcleo de la célula vegetal y es ahí donde se transcribe la maquinaria de edición y se genera la intervención. El otro método es el método biológico. Dependiendo de cuál sea el cultivo, utilizamos uno u otro de los dos métodos posibles que les estoy contando. Ahí simplemente es una sucesión de imágenes que muestran cómo trabajamos. Esos son los laboratorios del Instituto de Genética. Es un laboratorio de cultivo in vitro como cualquier otro laboratorio. Ahí están las chicas trabajando en el aislamiento de células totipotentes para la regeneración de plantas. Las chicas están por ahí sentadas, son las que hacen las cosas. A partir de esas células primarias que aislamos, se recuperan con cultivo in vitro las plantas completas. En ese proceso de regeneración de plantas, en un momento determinado hacemos la intervención con el bombardeo de partículas y a partir de eso las plantas que se van a regenerar llevan dentro del genoma la maquinaria de edición y, si tenemos suerte, además tienen la edición hecha. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Bueno, precisamente lo que les acabo de decir. La obtención de individuos que en alguna parte del genoma llevan incorporado la maquinaria de edición y en otra parte del genoma, exactamente en el lugar donde esperábamos, ocurre la edición génica. ¿Bien? Ahí está marcado en rojo el lugar donde se insertó el vector que lleva la información biológica para la maquinaria de edición. El lugar donde se inserta el vector no lo podemos predecir. Lo que sí podemos predecir es dónde va a ocurrir la edición génica, que es lo que sí nos interesa, que es lo que está marcado en verde. ¿Qué sigue a continuación de eso? Bueno, separar las plantas que son transgénicas, es decir, las plantas que tienen la inserción del vector de edición, separarlas de aquellas que solamente tienen la edición, ¿bien? Y no tienen el vector con la información biológica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a partir de una selección molecular. Se hacen por PCR simples, se identifica las plantas que tienen los vectores de edición incorporados, y PCR de las mismas características se analiza el lugar específico donde esperábamos que ocurra la edición génica y posteriormente a eso mandamos a secuenciar las zonas de interés en donde esperábamos que haya ocurrido la edición génica. Nosotros utilizamos el sistema del mini-ion de Oxford Nanopore para hacer la secuenciación masiva de plantas. Y lo que obtenemos es lo que les estaba mostrando ahí, a la derecha. Eso es un ejemplo de una planta silvestre, una planta wild type. Es decir, un fondo genético sin haber recibido la intervención de la maquinaria de edición génica. Los pequeños gaps que ven por ahí son producto de errores que comete la secuenciación. En sí ahí no se ve nada interesante, solamente quería mostrarles cómo se ve un fondo genético secuenciado. Ahí sí empiezan a aparecer las plantas editadas. Esos son los gaps que generamos con edición génica. Son faltantes de segmentos de ADN que hacen que específicamente el gen sobre el que fuimos a marcar deje de funcionar. ¿Bien? Ese es otro ejemplo. Estas son plantas de trigo pan, de trigo hexaploide. La cantidad de diferentes formas en que se hizo la edición responde a que cada alelo se intervino y se reparó como pudo. Entonces, para un trigo hexaploide, donde tenemos al menos, o en la mayoría de los casos, 6 posibles alelos para un determinado gen, vamos a tener 6 posibles intervenciones diferentes de la maquinaria de edición. Ese es otro ejemplo de trigo también. Y acá lo que les muestro es un ejemplo de cebada. Acá la secuenciación se ve más sencilla porque es diploide y no hexaploide. Lo que vemos ahí es una línea completa, no puedo marcarles, pero bueno, la que está marcada arriba con rojo. Esa es una edición que se hizo con una sola guía. Hay una deleción de una base, lo que hace es eso, es correr el marco de lectura y hacer que ese gen deje de funcionar porque se deja de poder transcribir y traducir la proteína para la cual codificaba. Esa deleción aparece en el 50% de las lecturas que se hacen. Eso implica que uno de los alelos se rompió y el otro no. ¿Bien? ¿Por qué nos interesa tanto y hice tanto foco en la separación de plantas transgénicas de plantas simplemente editadas? Bueno, como saben, en Argentina existe un marco regulatorio que regula la actividad con organismos genéticamente modificados experimentales
que implica que se necesitan permisos para la liberación del agroecosistema y una desregulación asociada a la posibilidad de luego poder comercializar ese desarrollo a través de biotecnología moderna. Desde el 2017, 2019, 2022, con diferentes reformas, existe una normativa en Argentina y ya en muchos países del mundo que separa a los OGMs de los desarrollos obtenidos por NBTs o por herramientas de mejoramiento, nuevas de mejoramiento. Se me trabó la palabra. ¿En qué se basa esa diferenciación? Bueno, en lo que propone el protocolo de Cartagena. Los OGM son todos los individuos que tienen una nueva combinación de material genético. Bien, entonces, si nosotros a estas plantas que yo les comentaba nos sacamos de encima la inserción que hicimos del vector de edición y nos quedamos solamente con plantas que el único cambio que tienen en el fondo genético es la edición que hicimos, nos quedaríamos con individuos que no tienen una nueva combinación de material genético. Esos individuos no son considerados OGMs y no entran en el proceso regulatorio. Por eso nos es muy interesante, ni bien terminamos de hacer la edición génica, sacarnos de encima los vectores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de un sistema de segregación sencillo, sembramos las plantas, las cruzamos con el fondo genético convencional y empezamos a segregar los vectores que insertamos previamente y nos quedamos solamente con los fondos genéticos que tienen la edición hecha. Eso lo seguimos molecularmente, lo sembramos en el invernáculo de bioseguridad y además utilizamos una cosa parecida a lo que mostró Lucio antes, adelanto de generaciones. Nosotros tenemos el laboratorio de cultivo de tejidos, entonces aprovechamos eso y hacemos el adelanto de generaciones a partir de la extracción de embriones inmaduros. ¿Bien? Eso es un pequeño ciclo, son datos para cultivos de ciclo intermedio, primaverales, que nos permiten hacer eso, 4,5 ciclos por año. Eso acelera mucho el proceso de limpiar el fondo genético y quedarnos con plantas que no sean OGMs precisamente y que tengan la edición hecha. Nuevamente, como les contaba antes, eso lo seguimos molecularmente para quedarnos con las plantas que nos interesan. Ya terminando, simplemente contarles en qué estamos. Esto de disponer de nuevas tecnologías y de un marco regulatorio ágil que acompaña a estas tecnologías nos llevó o nos permitió hacer un recambio de ideas y establecer nuevas líneas de investigación que están funcionando desde 5 o 4 años atrás, depende de cuál de las líneas. Entre ellas tenemos las líneas de investigación en edición génica en trigo y en cebada. Algunos de los resultados que les mostré vienen de estas líneas de investigación y hace poco tiempo, desde el principio de este año, empezamos a trabajar en arroz, en cada uno de los casos en colaboración con el programa de mejoramiento, tanto en trigo y en cebada como recientemente en arroz. Este es un trabajo que en arroz puntualmente empezamos hace poco tiempo y aún no tenemos resultados para mostrar. Como conclusión es contarles que un poco lo que vimos, la biotecnología moderna hizo un aporte significativo a la productividad de los cultivos, pero como les mostraba, el número de cultivos sobre los cuales se aplicó biotecnología moderna, o sea, desarrollaron OGMs, es muy reducido, así como el número de caracteres, eso también lo vimos. Resulta una tecnología poco atractiva para los cultivos menores. Más allá de los costos de investigación y desarrollo, el principal cuello de botella es el costo regulatorio y no todos los cultivos menores tienen la capacidad de pagar un costo regulatorio. Por eso es que es tan acotado el número de cultivos sobre los cuales se aplica la tecnología moderna. La edición génica y las normativas de NBTs asociadas a ello ofrecen un nuevo panorama para esto, ya que como no son OGMs, no pasan por el proceso regulatorio y el tiempo de obtención y el costo de obtención es muchísimo menor a los de la obtención de un OGM comercial. Eso nos posibilita entonces no solo trabajar en nuevos cultivos, sino que además establecer nosotros las ideas o las líneas de investigación que queremos y poder salir de esta situación estrecha en cuanto a cuáles son los traits en los cuales se hace biotecnología moderna. Para finalizar, simplemente presentarles el grupo de trabajo, casi todos están por ahí sentados. Esos somos todos los que trabajamos en trigo, en cebada, en arroz y en algodón. Y
junto a los chicos de invernáculo y los asistentes y técnicos del laboratorio. Muchas gracias por la atención y quedo disponible para preguntas. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Estuvo extensa la charla porque hay mucho para contar en cuanto a lo que es biotecnología, en cuanto a lo que hacen estos dos grupos de investigación y todo lo que están realizando en el INTA. Es muy interesante el tema. Estamos medio acotados de tiempo. No sé cómo es el tema de las preguntas, si van a poner el QR para enviar algunas preguntas al celular. Ok. Mientras tanto, yo tengo algunas preguntas también que quiero realizarle, aprovechando que está Lucio, que está Ezequiel. Tenía pensado para vos, Lucio, una pregunta respecto a lo que vos estabas contando, sobre dónde focalizar la mejora en el corto plazo, en ese proceso de speed breeding que realizan ustedes. Bien, Juan. Bueno, como aclaré un poco en la charla, buscar resiliencia climática, obviamente, y cuando hablamos de eso estamos hablando de estrés hídrico y estrés térmico, pero en lo personal lo que creo que hay algo que tenemos que mejorar por una historia, digamos, de trayectoria del mejoramiento. Siempre el breeder, desde la antigüedad, digamos, venía caminando, ve la planta, se queda, no se enferma, tiene buen porte, etcétera, ¿no? Del piso para arriba. Muy poco hicimos para las raíces. Así que en eso hay que profundizar muchísimo todo lo que es raíces. Para lo que se viene, se cree que puede ser una solución importante. Bueno, muchas gracias, Lucio. Y bueno, tengo también una pregunta para Ezequiel. Ahora vamos a revisar el celular si tenemos más preguntas del público. Ya estamos sobre la hora. Te quería consultar, Ezequiel, si cualquier cultivar se puede editar y si cualquier gen se puede editar en cualquier parte del genoma. Hola. Bueno, cualquier cultivar se puede editar, en principio, en teoría sí. Lo que necesitamos es que ese cultivar tenga respuesta al cultivo in vitro, ¿bien? La única condición para poder editar es que podamos regenerar plantas a partir del cultivo in vitro. Hace no tantos años atrás había muchos cultivares y muchos cultivos que eran recalcitrantes, lo cual implica que es imposible regenerar plantas in vitro. Hoy en día cambiaron bastante varias de las tecnologías y tenemos la posibilidad de prácticamente regenerar plantas a partir de cualquier cultivar, así que en principio podemos regenerar a partir de cualquiera. Y respecto a los genes, lo mismo, digamos. Fui muy breve al describir cómo diseñamos las guías, pero se necesitan ciertas características para poder ubicar las guías dentro del sitio donde queremos hacer la edición. Pero en principio, si se dispone de la información genómica, es posible hacer guías y entonces, en principio, cualquier gen podría ser intervenido. Bueno, estamos recibiendo algunas preguntas del público. Por ejemplo, Celina, que nos pregunta ¿cuán estable es la edición génica? ¿Se sabe cuántas generaciones son las necesarias? La edición génica es tan estable como cualquier otra modificación hecha por cualquier otro método, ¿bien? Como por ejemplo la mutagénesis. Una vez que recuperamos las plantas y al secuenciarlas identificamos que tienen una edición hecha, a partir de eso esa modificación se hereda o segrega de forma mendeliana, igual que cualquier otro alelo dentro del gen. ¿Bien? Es una modificación estable. ¿Cuántas generaciones? No sé bien exactamente a qué pregunta, pero una vez que la edición está estable y secuenciamos y vemos que está estable, se comporta como cualquier otro alelo dentro del genoma. Muchas gracias, Ezequiel. Tengo también una pregunta para Lucio sobre cómo es la mecánica en la planta de la resistencia a chinches, si es similar a maíz BT, si es similar a BT y es aplicable a otros cultivos. Qué buena pregunta. Se está investigando. Yo voy a contar lo que se vio hasta ahora. El grano de esa soja es un poco más chica, ¿bien? Así que lo que creemos es que el estilete de la chinche no llega a tocarlo, justamente porque tiene una variación en tamaño de grano. Pero bueno, eso la soja fue recientemente, estamos hablando de 2 años, pescada, digamos, en la población mutante, y recién ahora estamos empezando toda la parte de investigar en profundidad y bueno, y ver cómo se puede aplicar eso en el programa de mejoramiento, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Lucio. Tengo una más para Ezequiel y vamos cerrando el panel por el tiempo. Justamente tenemos que entregar el panel para las próximas charlas y agradecerle a todos por las preguntas.
pueden acercarse a los expositores luego de finalizado esto para seguir con las dudas y las consultas. Ellos están disponibles para abordar cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Y la última que tengo para Ezequiel, me lleva una pregunta que dice: hoy en día entiendo que estamos en fase de investigación en edición génica sobre cultivos. La consulta es puntualmente: ¿cuándo podremos ver algún cultivo comercial editado genéticamente? No va a faltar mucho tiempo para que empiecen a aparecer los cultivares editados. No solo en nuestro laboratorio, en varios laboratorios los desarrollos están muy avanzados, y esto que les decía de la ventaja que implica poder trabajar sobre fondos genéticos ya mejorados y no sobre fondos genéticos antiguos hace que las ediciones no tengan que ser luego metidas en cultivares modernos, sino que nosotros ya trabajamos sobre cultivares modernos. Lo que logramos hacer es, nos llegan semillas de un programa de mejoramiento sobre la última línea o variedad inscripta. Nosotros la editamos y devolvemos el mismo fondo genético sin haberlo tocado, solo con la intervención que le hicimos y la mejora en ese carácter. Con lo cual, el fondo genético ya está mejorado y tiene una ventaja que le hicimos por edición génica. Eso acorta mucho los plazos, y de ahí venía la respuesta esta, que brevemente, muy breve, van a empezar a aparecer variedades editadas en el mercado. Bueno, muchas gracias, Lucio, por tu presentación. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a ustedes, el público presente, por prestar atención. Muchas gracias.